fija. Tenemos un programa que yo creo... 32, la estadounidense Amelia Earhart. Y desean que sea una... administrativa de firmas de ese año. De una prisión, de una central nuclear, etcétera, etcétera. Al final tenemos un mapa Estamos haciendo un vuelo, digamos, de 500 metros, que es un poco lo que podemos desde el punto de vista. Es hacking, son ciberataques. Como necesitemos, tal como está funcionando ahora, las cámaras son un respaldo del sistema de radiofrecuencia. Entonces, lo que ocurre es, primero lo detectamos con la radiofrecuencia. Que se puede instalar en buques de hasta... Arrancar un poco el proceso también de industrialización. Ha pensado este mismo sistema que se ha instalado en un remolque, Ahí vamos. Por ahí lo podéis ver por la derecha, el avión saliendo. Bueno, ahora cambiaremos la... Las cámaras apuntan hacia ahí, empiezan a buscarlo y una vez que... por supuesto, a ojo humano, pero además con la capacidad... Que la rampa de lanzamiento, bueno, requiere una rampa de lanzamiento y luego para la recuperación, pues, de red. ¿Os habéis planteado...? El tracking automático, evidentemente... Son hitos importantes, fruto, como decía, de esa colaboración público-privada que hoy particularmente queremos agradecer. Y, como decía, en estos 5 años el Polo Aeroespacial de Galicia ha ido dando pasos importantes, consolidando un parque industrial y tecnológico con capacidad para atraer nuevas empresas, como ya han desarrollado tanto Indra como Babcock en el parque industrial que es contiguo a este hangar y a estas instalaciones del CIAR, y unas instalaciones que disponen de una torre de control con la tecnología más avanzada de España, que ha sido el INTA precisamente el que a través de un programa de compra pública innovadora también ha impulsado esta infraestructura, con un laboratorio de investigación de contingencias en vuelo, que en este caso promueve Boeing, y vamos a trabajar, y esperemos que en breve lo podamos concretar, un entorno de simulación gracias a la colaboración del CEDETI, que es otro de los programas importantes en el que estamos trabajando y que queremos impulsar en breve. 5 años de intenso trabajo que ahora queremos darle paso a una nueva fase en el horizonte del año 2025, con una estrategia en el cual ya tenemos comprometidos internamente dentro del presupuesto de la Administración Autonómica 70 millones de euros que vamos a intentar trabajar para seguir consolidando este proyecto. Lo vamos a hacer con una licitación que haremos pública en este mes de julio y que nos va a permitir poder impulsar y firmar entre 4 y 8 acuerdos de asociación con un presupuesto de partida de 40 millones de euros, que tenemos la intención de crear un marco de ayudas para la internacionalización de las empresas que participen en la iniciativa y que, por lo tanto, podamos financiar y ayudar en el ámbito de las exportaciones, de misiones comerciales, de atracción también de inversiones internacionales y crear nuevos mercados. Un objetivo, por lo tanto, para abrir la iniciativa al ámbito internacional. Ya venían...